Bueno, acompáñenme a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros si usted es tan amable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo de la alabanza y la adoración que nos permites tener, Señor. Te pido, Padre, ahora por la palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros en todo momento, Señor. Te pido, Señor, dirección, denuedo. Unge mis labios, Señor, para enseñar tu mensaje. Mientras todos nosotros abrimos el corazón a la palabra de Dios. Enséñanos, Señor, aquellas cosas que solamente tú, Señor, nos puedes revelar a través de tu Espíritu, Señor. Enséñanos, Señor, aquellas cosas que son misterios para aquellos que no te conocen. Enséñanos, Señor, para que al aplicarla podamos parecernos más a Cristo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con una serie que iniciamos hace ya unas semanas atrás. ¿Quién se acuerda del nombre de la serie? La vida práctica del cristiano. Bueno, en el día de hoy voy a compartir el siguiente título. Y es la segunda parte de la última clase que dimos hace 2 semanas, si no me equivoco. Y el título es Aplicando la palabra cada día, segunda parte. Aplicando la palabra cada día. Esta pregunta o este título que acabo de mencionar, si nosotros le preguntaríamos a los cristianos, ¿verdad? Me temo de que no todos los cristianos o la gran mayoría no sabrían cómo contestar qué significa aplicar la vida cada día. Y eso es algo que en nosotros debe ser algo muy básico, ¿verdad? Es como yo preguntarle cómo usted se baña, ¿verdad? Cómo come, cómo bebe agua. Al igual debe ser el aplicar la palabra. ¿Está de acuerdo? Bueno, por esta razón estamos trayendo este mensaje, porque es muy importante como cristianos tener un entendimiento bien básico de lo que es aplicar la palabra de Dios. Si no sabemos, no quiere decir que no estemos en obediencia, pero si no tenemos el orden de lo que dice la Biblia acerca de la aplicación regular, diaria, podemos o no estar en obediencia o a lo mejor del otro lado es haciendo cosas que no debemos de hacer. Hemos visto a través de las enseñanzas de que muchas iglesias o muchos maestros o pastores le agregan demasiado cosa a lo que es la obediencia, ir a la iglesia, etcétera. Miles ritos y prácticas que la Biblia lo dice, pero no es bíblico. No sé si entienden cuando digo esos términos, ¿verdad? Muchas veces podemos leer algo de la Biblia, pero no es bíblico. Podemos tomar un texto y explicarlo de una manera totalmente errónea. Entonces quiere decir que aunque lo extraímos de la Biblia, no tiene que ser necesariamente bíblico, ¿verdad? Es como un no creyente y decide un día levantar la Biblia como un libro y comenzar allí a hablar de lo que dice allí, ¿verdad? Bueno, hay 3 puntos que va a ser el enfoque central de la serie y se lo voy a repetir. Creo que algunos tomaron notas la otra vez. La primera es la necesidad de la palabra. Esa es la primera. Ese es el enfoque de la serie. La segunda, la aplicación de la palabra. Y la tercera, la operación de la palabra. La necesidad, la aplicación y la operación de la palabra. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios cada día de manera simple? ¿Verdad? Es una pregunta que todos queremos saber. Bueno, yo quiero usar un ejemplo y los ejemplos que voy a usar le va a parecer muy normal a ustedes, muy simples, muy lógicos. Pero recuerden que cuando uso estos ejemplos que parecen lógicos en lo humano, cuando lo pasamos a lo espiritual, normalmente no estamos practicándolo en esa simpleza que parece ser. Por ejemplo, de la manera que nosotros como seres humanos operamos es que primero oímos, luego razonamos y luego actuamos. ¿Está de acuerdo usted? Todos debemos primero, antes de hacer cualquier cosa, debemos primero oír, luego razonar, luego actuar. Eso parece muy simple si lo vemos en el ámbito humano, pero cuando lo pasamos a lo espiritual, no lo hacemos tan simple, ¿verdad?
Muchos de nosotros no siempre escuchamos a Dios. Muchos de nosotros no siempre discernimos la voz de Dios. Por lo tal, como resultado, si esas dos están incorrectas, nuestra obediencia también estará ¿cómo? Incorrecta. Entonces fíjense cómo algo tan normal en lo humano, en lo espiritual no es tan normal. Entonces debemos de oír a Dios, debemos de examinar por la palabra esa voz para luego nosotros poder obedecer esa voz. Muchos de nosotros escuchado términos como así te dice el Señor, ¿verdad? O Dios me dijo, o sentí de Dios, o tuve una visión, etcétera, etcétera. Pero cuando todo eso que escuchamos no tiene base bíblica, no debemos obedecer a eso, no debemos creerlo. A muchos lo engañan porque lógicamente cuando alguien viene diciendo Dios me habló y te dice Dios te quiere hacer rico, no vamos a la Biblia a ver si es verdad. ¿Verdad que no? Si nos decimos, no, trae para acá el cheque ese, ¿verdad? Ya. Y no miramos a ver si fue Dios o no. Entonces, yo creo que me acompañen en Génesis 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Como siempre digo, casa de oración Alaska, o el Polo Norte. Ahora sí. Génesis 6, verso 5. Voy a leer este texto que es muy familiar, pero quiero extraer allí algunas palabras. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. A veces cuando leemos la Biblia, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, el texto dice que Dios vio. No quiere decir que Dios a veces ve, sino el texto está haciendo referencia de que Dios pudo ver el corazón del hombre. Pudo por un momento examinar cómo operaba el hombre terrenal, o el hombre humano en este caso. Bueno, esta palabra, designio, significa intención también. Es donde se origina cada decisión que tomamos. La intención de los pensamientos del corazón, podemos decir. Bueno, la palabra designio es donde se origina cada decisión que tomamos. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Cada cosa que usted hace, ¿de dónde viene? Cuando usted decide hacer cualquier simple cosa, usted se ha preguntado, ¿cómo decidí eso, verdad? ¿O por qué lo decidí? Cuando vamos en la calle, ¿por qué tomamos una izquierda y no una derecha? Y todo tiene que ver por el motivo de nuestra, vamos a decir, de nuestro beneficio, ¿verdad? Los pensamientos aquí, la palabra pensamiento, se refiere a la imaginación de algo antes de llevarlo a cabo. Cada vez que usted toma una decisión, usted primero se lo imagina. ¿Está de acuerdo conmigo? Por ejemplo, usted dice, quiero ir el lunes al parque. Antes de usted decidir eso, usted tuvo una imaginación de usted dando brinquitos en el parque allí o cogiendo fresco, no sé. Pero usted primeramente se lo imaginó. Y esa imaginación fue lo que formó la decisión. Por eso es que usted nunca va a hacer algo si primero no lo conoce. Por eso cuando alguien le propone algo nuevo, ya sea un negocio, sea lo que sea, usted dice, quiero primeramente verlo. Quiero ver qué es, ¿verdad? Usted no compra sin ver. Entonces, cuando la palabra habla pensamiento, siempre se está refiriendo a la imaginación que hacemos previamente antes de actuar. Aquí vemos, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tomar cualquier tipo de decisión, como decía, o cualquier intención. Por ejemplo, yo hablaba con mi esposa y usé un ejemplo de cuando hacemos un regalo. Y vamos a utilizar el ejemplo del papá con el hijo, ¿verdad? Ahí está el niño, o el joven tiene 16, 17 años, y el papá o la mamá le va a hacer un regalo. Eso puede tener dos formas de hacerlo. Número uno, el papá le puede hacer un regalo a su hijo que al papá le gusta. O sea, a veces decimos, me gusta esto para mi hijo. Ahora, ¿no es cierto que a veces pasa eso con las parejas, o sea, de sus hijos?
¿Me gusta esta muchacha para mi hijo o este muchacho? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Decidiendo por ellos. Entonces, con un regalo, voy a volver al regalo, usted puede hacer un regalo o que le guste a su hijo o un regalo que usted le guste para su hijo. No sé si me entendieron. Ahora bien, ¿cuál es el egoísta de los dos? No del hijo a la mamá, sino de las dos decisiones. ¿Cuál es? ¿El que a usted le gusta para su hijo o el que a usted le gusta para su hijo? Lo repetí igual, ¿verdad? el que a ella o a él le gusta en sí para su hijo. O sea, no el que el hijo le gusta, sino el que al papá le gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño, el joven ve el regalo y dice, no me gustó, ¿verdad? Y se los regaló con la intención de su gusto personal, se enoja. O se enoja el papá o la mamá. Porque no le gustó lo que ella o él le regaló. Pero si le hace regalo al joven conforme a lo que a él le agrada y él dice no me gustó, la persona le va a decir al papá, no importa, vamos a cambiarlo y buscamos el que te guste. Ahora, fíjense cómo podemos hacer cosas de dos maneras. Ahora, ¿cuál es la diferencia allí? Y es simplemente la intención. La intención del por qué hacemos lo que hacemos. Usted puede decirle a alguien te quiero mucho, pero ese te quiero mucho puede ser por amor a la persona o por amor a lo que tiene la persona. ¿Me están entendiendo? Por eso fue que el Señor dice que los designios del corazón del hombre eran de continuo y solamente mal. Y cuando vemos esto, pensamos que solamente es matar y robar y decimos, ay, qué hombre más malo mató 15, y qué mujer más mala, ¿verdad?, adulteró, y qué hombre más malo porque robó. Pero está refiriéndose también a la mala intención de aquellas cosas que manipulamos, que tienen doble sentido. Bueno, ¿qué es lo que hacemos antes de cualquier propuesta? Por ejemplo, cuando compramos algo, ¿verdad?, o cuando nos hacen una invitación, o cuando nos hacen alguna pregunta, lo primero que hacemos es analizar. ¿Está de acuerdo? Lo primero que hacemos es pensar. O sea, decimos, me están invitando a un lugar. Usted dice, ¿a dónde es? ¿Cuándo es? ¿Con qué ropa debo ir? ¿Quién me está invitando? Usted hace una serie de exámenes y preguntas, porque usted no va a cualquier lugar por decisión de otro. ¿Están de acuerdo? Algunos, bueno. La pregunta aquí más importante es, lo voy a llevar a un punto que usted lo está viendo muy lógico, pero ya verán. ¿Cuál es nuestra base para razonar? Eso es muy importante. Cuando usted toma una decisión, ¿cuál es su base? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando usted le ofrecen un trabajo, ¿verdad? Normalmente, lo primero que ponemos delante en la propuesta, ¿qué es? El salario, ¿verdad? No importa si es día de iglesia, no importa si no voy a atender a mis hijos, no importa que se pierda todo. Si el salario está bueno, lo acepto. Y cuando decimos es un buen trabajo, nunca es porque pagan poco. ¿Están de acuerdo? Nunca es porque pagan poco. Siempre es porque pagan mucho. Entonces, fíjense cómo esa base para razonar está mal. O sea, no debe ser la base por qué el cristiano trabaja. Bueno, ¿cómo distinguir entre lo bueno y lo malo? Por ejemplo, la palabra discernimiento, ¿verdad?, que es la que usamos cada día, significa en el griego, es la palabra separar. Ahora, ¿cuántos van al mercado a comprar frutas o vegetales? Levanten su mano. 5, ¿verdad? Ok, 6. Bueno, usted cuando está allí que ve la pila, como dicen en mi país, de manzanas, ajíes, etcétera, ¿qué usted hace cuando está haciendo esto? ¿Está escogiendo entre qué? Entre el podrido y el bueno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa discernir, es escoger lo mejor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo espiritual, no es tan fácil como poner aquí lo demoníaco y aquí lo santo. No es tan fácil así. Por eso es que vemos que en la palabra dice que debemos de crecer, madurar, para saber y aprender a discernir lo espiritual. Bueno, el punto aquí es que para usted saber o comprar ajíes o manzana, usted debe de conocer la manzana. Se debe saber cuál es la podrida, cuál es la que está madura, cuál es la que está verde para poder cogerla mejor. En lo espiritual es igual, así de simple como se oye. Aquí la palabra discernimiento significa distinguir o separar entre lo bueno y lo malo. No sé si se acuerdan cuando el Señor, hablando de Nínive, dijo, este pueblo no sabe distinguir entre su mano izquierda y la derecha.
Y la palabra allí es discernir. No saben nada, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, el discernimiento es algo que el cristiano debe desarrollar para poder aplicar la palabra de manera recta. Si no hay discernimiento, no vamos a poder aplicar de manera recta. Ahora bien, hay lo que se llama, siempre digo esto, hay lo que se llama el discernimiento práctico del cristiano y hay el don de discernimiento. Son dos cosas diferentes. Todos debemos de tener el discernimiento práctico, habitual, pero el don es algo que Dios da. O sea, yo puedo ver si si tengo el don, si alguien está endemoniado, si está hablando mentira o verdad, por el don. Pero el discernimiento práctico se adquiere por medio de ¿qué? ¿Quién me ayuda? Por medio de la palabra. Hebreos 5:14, si me acompañan. Hebreos 5, verso 14. Sí. Este verso lo hemos leído varias veces. Me gusta mucho porque es muy completo este verso. 5:14 de Hebreos. ¿Están ahí ya? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿el uso de qué se refiere el texto? El uso de la palabra, ¿verdad? En la obediencia, en el día a día. Es diferente cuando, por ejemplo, a mí me sucedió, yo era diseñador gráfico y una persona que fue a la escuela a estudiar, duró creo que 3-4 años haciendo el curso de diseño gráfico. Y había una diferencia entre él y yo de que él no sabía dibujar y yo sí sabía dibujar. O sea, lo mío era nato. Yo era dibujante, pero él no. Él solamente fue a aprender el programa. Entonces, pasaron como 6 meses y resulta que él me hacía preguntas a mí. Entonces, fíjense cómo por la práctica yo sobrepasé su conocimiento del programa. Pero yo tenía algo que era vamos a decir, el don que él no tenía de dibujar. Entonces, fíjense cómo la experiencia nos da no solamente el conocimiento, sino también la convicción del conocimiento, o sea, la experiencia misma. No es lo mismo leer un libro y aprender los cambios de un vehículo que manejarlo todos los días. ¿Cuántos de aquí han aprendido algo sin ir a la escuela? Levanten su mano. En este país es experto en eso, ¿verdad? Tenemos que aprender a la mala. ¿Cuántos se hacen aquí chef sin nunca ir a la universidad? Bueno, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo tiraba el periódico, mi esposa a veces iba conmigo y yo tenía que tomar el periódico y suponiendo que la casa quedaba donde está la puerta ya, ¿verdad? Yo tenía que ir corriendo y ponerlo en la puerta al principio. Luego yo poco a poco aprendiendo lo tiraba y caía en la puerta ya. Ya no tenía que correr. Y ya me hice un experto en el tirar periódico, pero fíjense que era la práctica. A veces lo tiraba y tenía que correr a buscarlo y volver a ponerlo, porque no caía en la puerta. Pero ese mismo ejemplo con la palabra es igual. Mientras más práctica, lógicamente más desarrollo, más madurez. Ese texto dice claramente que los que alcanzan madurez son los que usan la palabra. Vivimos en la era donde el cristiano ya no vive la palabra como antes, sino que solamente es predicar. Y hay mucho conocimiento, o sea, siempre he dicho que el YouTube está inundado de predicadores. Usted busca millones y millones de predicaciones en el YouTube. Y siempre pregunto, ¿cómo es posible que hay tanta predicación y tan poca fe? ¿Se ha preguntado eso? O sea, vivimos en la era donde la fe ha disminuido y la predicación ha crecido, la ciencia se ha aumentado. Bueno, ¿por qué es tan importante discernir? Bueno, es muy fácil distinguir de una manzana buena a una mala, pero es muy difícil distinguir entre una propuesta simple y una propuesta demoníaca. A veces, le voy a decir esto con respeto, su hijo de 5 años le puede decir algo de parte del diablo y usted no lo sabe. O sea, podemos cualquiera ser un instrumento de Satanás, aún siendo cristianos. ¿Está de acuerdo? Podemos actuar en la carne influenciado por Satanás. Pedro es un ejemplo de eso. Bueno,
La diferencia aquí es que discernir entre una manzana y la otra es fácil porque es visible, pero la otra no. Lo espiritual es invisible. Como usted no puede ver, ¿verdad?, los demonios o el mundo espiritual, dice la palabra en 2 de Corintios, creo que 5:6, dice que debemos de andar por fe y no por vista. Entonces, a veces sin querer o queriendo, como dice el chapulín, o el chavo es que dice así, ¿verdad?, sin querer queriendo, andamos más por vista que por fe. O sea, ponemos los ojos más en las cosas que están sucediendo aquí que en lo que es la fe. ¿Se acuerdan de Pedro cuando se hundió en el agua? Que el Señor le dice, ven, ¿verdad? Y iba caminando sobre el agua. De momento sonó un trueno allí, se asustó, quitó los ojos del Señor y se hundió. Y eso es la idea del mensaje que quiero traer hoy, acerca de la aplicación de la palabra. Mayormente no aplicamos la palabra, perdón, porque siempre que vamos a obedecer nos hacemos muy analíticos. Es que si lo hago así va a pasar esto. Es que si obedezco así, como cuando alguien te ofende, Dios te dice perdónalo, y tú dices, no, Señor, ¿cómo que lo perdone? Y comenzamos a analizar a Dios. Ahora, ¿qué es andar por fe? Es obedecer la palabra, y luego que obedecemos, entendemos. Y así es como crecemos. Satanás usa dos medios para influenciarnos. Número uno, influencia por la mente, que son los pensamientos que él pone allí. Y número dos, la influencia por el cuerpo, y me refiero a los sentidos. ¿Cuántos se sienten a veces cuando salen a pasear, no tienen dinero, pero se sienten influenciados a comprar algo que vieron en la tienda, ¿verdad? Y lo anhelan de manera, ya me entienden, ¿verdad? A veces ven algo en el maniquí y dicen, ay, me gusta mucho eso, pero no tenemos el dinero. Bueno, muchas veces eso puede caer en el pecado, porque a veces nos lleva a hacer cosas que no debemos, a usar tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero vemos como el sistema externo también tiene una influencia en nosotros. Y cuando usted y yo tenemos mucho deseo carnal, Satanás somos presa fácil para Satanás. Bueno, Primera de Juan 2:16, fíjense lo que dice. Primera de Juan 2:16. Dice el texto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si ustedes notan en este texto, todo lo que se mencionó proviene de manera externa hacia nosotros y se asimila por medio de los sentidos, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne es lo sensual, y la palabra sensual, muchos quizás la confundan con otra cosa, pero lo sensual es simplemente todo lo que adquirimos por medio de los sensores. El oler, el tocar, el saborear, el ver, todo eso son la parte sensorial del ser humano. Los deseos de los ojos habla de lo terrenal, de las cosas que nos atraen por la vista. Y la vanagloria de la vida, que es el aplauso y la aceptación de hombre, es lo que le llamamos lo demoníaco. Satanás siempre quiere que el hombre sea su propio Dios, que nos centremos en nosotros. Bueno, debemos discernir que nada de esto procede del Padre, sino del mundo. Ahora, cuando aprendemos a usar la palabra, podemos discernir entre una cosa y la otra. Cuando Dios nos manda a vivir la vida cristiana, andar en luz, ¿cómo sabemos, verdad, cuando Dios nos habla? Hemos hablado que hay 4 voces que vienen a nuestra mente. La de la carne, la del mundo, la de Satanás y la de Dios. Y cada día debemos de crecer en ese discernimiento de cuando Dios habla. Porque hoy en día, hermanos, las voces están que se parecen muchas. Dice la palabra que Satanás se disfraza de ángel de luz. Quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 1. Lo que le hablé anteriormente es simplemente la introducción. Santiago 1, verso 19. Aquí vamos a ver por medio de este texto cómo aplicar la palabra o cómo entender la aplicación de la palabra. Voy a leer el texto, luego lo voy a desarrollar más adelante para que al leerlo se despierte nuestra curiosidad espiritual. Dice, Santiago 1:19 dice,
Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿qué dice? Para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora vamos a ver qué significa estos versos, esos textos. Si ustedes notan, al iniciar el verso 19, hay tres partes donde dice, todo hombre sea pronto para oír, y luego dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Bueno, la palabra pronto aquí, aunque se refiere pronto en velocidad, en todo el sentido no es velocidad, es más bien presto. Esa es la palabra que cabe allí. Todo hombre esté presto para oír, disponible, atento, una actitud presta para escuchar. Ahora, la idea del texto es que siempre estemos presto primero para oír a Dios antes de actuar. Esa es la idea de este texto. Luego vemos que dice, tardo para hablar. Y aquí cuando dice tardo para hablar, está suplantando la primera parte. Dice, si somos prontos o prestos para oír, consecuentemente seremos lentos al hablar, porque vamos a poner atención al Espíritu, por así decir, esperando el rema de Dios que nos dé la dirección de cómo actuar en cada situación. Ahora, vivimos en tiempos donde todo es rápido, ni siquiera a veces pensamos, a veces tomamos decisiones simplemente a la ligera. Y como decía un predicador sabio, dice, vivimos en la era donde hoy el ser humano piensa con los ojos, o oye con los ojos y piensa con los sentimientos. Quiero que piensen por un momento en eso. El ser humano de hoy oye con los ojos y piensa con los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hemos tornado tan visuales que ya ni razonamos. Antes sacábamos cálculos, meditábamos en las cosas que íbamos a hacer, hoy en día es como robots. Y lamentablemente por causa de eso, nosotros como cristianos caemos en mucho pecado, porque no siempre estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, fíjense la tercera parte que dice, todo hombre esté presto para oír, tardo para hablar y tardo, ¿cuál es la tercera? Para airarse. Ahora bien, allí la palabra airarse no se está refiriendo directamente a enojo, como a tener una ira por algún enojo. Más bien, la palabra airarse es la palabra que del griego significa el impulso natural de accionar sin razonar. El impulso natural de reaccionar sin pensar. Ahora, ¿cómo piensa el mundo? El mundo reacciona o razona basado en el sistema horizontal, como le había dicho anteriormente. Cuando alguien le ofrece un trabajo, como cristianos, no debemos preguntar nada más cuánto nos van a pagar. Porque a lo mejor Dios quiere que vayamos a trabajar a un lugar que nos paguen poco, con un fin, claro. ¿Están de acuerdo? Entonces, puede que en cualquier trabajo Dios te dice, ahí es, y tú no lo entiendas en lo humano, pero Dios te dijo que allí es. O sea, no sé si ven la historia de Moisés a la orilla del Mar Rojo, mirando al pueblo de Egipto venir a atacar, y Dios le dice, avanza. Ahora, ¿tiene sentido eso? ¿Humano? No. Y Moisés mira al mar, un brazo de mar de no sé cuántos kilómetros de ancho, y el pueblo de Egipto detrás de ellos. Y Dios, muy calmado, le dice, avancen. Y Moisés, Señor, ¿por dónde? Avance. Y luego le dice, toma tu vara,
y abre el mar en dos. Pero ¿cuándo fue que Dios le dijo que iban a atravesar el mar? ¿Cuando salieron de Egipto o cuando estaban en la orilla? Ahora, ¿notaron la analogía? A veces queremos que Dios nos explique por qué nos mandó por ahí. Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Preguntas y mover los pies. ¿Saben dónde está la respuesta de lo que Dios manda hacer? En la obediencia. En la obediencia. Ellos llegaron a la orilla del mar y ya cuando estaban allí, y voy a decir esto, Dios te da lo necesario en el tiempo necesario. Dios nunca te va a decir, vete, que yo te voy a dar tanto dinero y yo te voy a dar esto y esto y nada. Dios te dice, vete, que yo estaré contigo, solamente. Y cuando llega el momento, faltan un pelito de segundo, como decimos nosotros, y no vemos a Dios, y nos detenemos a un pelito de la obediencia. No, es que yo no siento a Dios, no veo, Él me dijo, pero yo no sé, no lo veo. Pero no hemos ido al 100% de la obediencia para poder ver a Dios. No sé si me entendieron. A veces queremos estar seguros de que Dios va a proveer y que te lo dé antes para dar el paso. Sería fácil así, ¿sí o no? Entonces, cuando el Señor llamó a Gedeón, increíble, eran 32,000 contra 135,000. Y usted se le abriría la boca, 32,000 con 135,000. No, el Señor está loco, con todo el respeto, estoy ejemplificando. Y luego el Señor dice, no, son demasiados. Despide 10,000. Señor, ¿menos? Sí, porque luego van a decir que fueron ustedes. Dice, bueno, 22, vamos bien, son demasiados. Manda 21,700 para atrás. Solamente 300 para 135,000. Solamente fe, como aparece Gedeón en Hebreos 11, puede ver lo que Dios iba a hacer. Obediencia. ¿Están de acuerdo? Yo sé que estos textos a veces parecen películas, pero muchos de los que están aquí tienen historias de fe. Le aseguro que cada uno de nosotros, pero Dios quiere seguir llevándonos adelante. Y a veces queremos ver, confírmame primero, Señor, antes de ir. Bueno, la confirmación es su palabra. La confirmación de Dios es que Él dijo, y si Él dijo, así será. Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y es ahí donde nos agarramos de su palabra. Bueno, volviendo al ejemplo de la palabra airarse, esta palabra tiene la idea de un impulso violento. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un grupo de personas hablando de un tema, verdad? Y hay uno que siempre quiere tener la razón. Hay uno que siempre quiere tener la última palabra. Y hay uno que no aguanta por hablar, ¿verdad? Pero permiso, pero un permisito, por favor. Eso es lo que significa airarse aquí. La actitud impulsiva de la carne. Y no la espera de cuando Dios diga, ahora habla. Esa es la idea del texto, mis hermanos, en la obediencia. Ahora, siempre uso el ejemplo de una brigada o un ejército, ¿verdad?, de caballos. Están cara a cara ya listos para la batalla. Pero siempre hay un capitán adelante, el que da la orden, ahora. Pero si usted nota, no sé si han visto las películas de esas guerras de peleas en caballos y etcétera, donde usted ve los caballos botando humo del frío y los luchadores allí con la espada en mano ya esperando la orden. Pero nadie se va solo hasta que el capitán no hable. Entonces, esa actitud impulsiva, eso proviene de la carne, eso no proviene de Dios. De que usted tiene que decir algo, pero permíteme, sí, pero por favor, pero ¿puedo decir algo? Sí. O sea, esa actitud de que yo tengo que ser primero, es lo que está diciendo el texto, que es carnalidad. Ahora, yo solamente estoy hablando de hablar. Eso también cae en lo que es decidir. Cuando vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Ahí está la persona que siempre quiere ser primero en decidir. Es como yo digo, es que tiene que ser así. Todo esto es lo que se refiere a la palabra airarse. ¿Por qué usa la palabra ira? Porque la actitud proviene de una actitud de enojo. Y suena raro esto. Usted diría, no, pero yo no estoy enojado. Porque a veces pensamos que enojarse solamente es cuando estamos peleando. Pero el simple hecho de reaccionar de una manera violenta, y tampoco violento me estoy refiriendo a pelear con el puño, solamente de no tener esa paz, de que usted no siempre tiene que hablar, no siempre tiene que decidir, sino Dios es el que siempre tiene que dar la orden. Y si Dios no habla, ¿qué hacemos? Esperar. Señor, pero se va a caer, tranquilo.
Eso es lo que se hace difícil a veces. Bueno, fíjense lo que dice más adelante el texto 20, el verso 20. Fíjense lo que dice, porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. Eso es una forma muy fácil de discernir si lo que usted va a decir o hacer es de Dios. Si usted siente ese impulso de hablar o de hacer o de poner la mano o de irse adelante, es una evidencia que Dios no está allí. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz. Dice el texto más adelante, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, fíjense el 21 lo que dice. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa la palabra aquí desechar? La palabra desechar es muy importante, porque por eso ahora voy a volver a la introducción. ¿Se acuerda que dije que primero oímos, razonamos y luego actuamos? Oír, razonar, actuar, si lo pueden ver así. Bueno, cuando el texto dice aquí, todo hombre sea lento para hablar y presto para oír, o presto para oír, lento para hablar y lento para airarse, lo que está diciendo es que tomemos esa postura humilde ante la voz de Dios y hasta que Él no hable o no nos guíe o no nos dirija, si puedo decir, no hagamos nada. Y lo que hacemos es esperar en Él. Ahora, hay veces que sucede algo donde usted ve un verso bíblico. Usted dice, en esta decisión cae primera de Juan no sé qué. O sea, en la decisión. Y Dios te puede decir, no hagas nada. A veces yo, si tengo argumento, ¿verdad?, con mi esposa, me llegan 1,000,000 de versos solamente. ¿Verdad? O sea, para yo defender mi causa. Y el Espíritu me dice, no, no es así. Tienes una mala actitud ahora mismo, no puedes hablar. Con esa actitud mejor quédate callado. Entonces, a veces podemos tener la razón aquí, pero equivocadamente en el corazón. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el texto está diciendo, lentos al hablar, lentos, prestos para oír, lentos para hablar, lentos para actuar. Esa es la idea. Entonces, por eso el texto dice, desechando toda inmundicia y malicia. ¿Desechando de dónde? Quiero que piensen por un momento. ¿Desechando de dónde? No es del corazón, porque si bajó al corazón ya es una decisión. Si bajó aquí, ya. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces quiere decir que de la mente, ¿verdad? Cuando llega ese pensamiento, Señor, ¿le digo o no le digo? Desechando toda inmundicia. No, no le digo. Porque mi corazón no está correcto, porque no es de Dios, porque, etcétera. Por eso el discernimiento es importante para poder desechar lo que es malo y no lo que es bueno. Porque si no sabemos cuál es bueno o malo, ¿qué vamos a desechar? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, fíjense lo que dice el texto. Desechando es echar fuera de la mente toda inmundicia y abundancia de malicia, todo lo que proviene de las tinieblas. Y fíjense lo que dice luego. Una solita palabra dice, ¿cuál es? La que sigue. Después de la palabra malicia sigue recibid, ¿verdad? ¿Está en su Biblia ahí? Ok. Esa palabra recibid significa, oigan bien la acción, voy a ejemplificar aquí, miren hacia acá por un momento. Prestos para oír, lentos para hablar, lentos para actuar. Desechamos toda idea de malicia o de las tinieblas y luego dice, recibid entonces, ¿qué recibimos? La palabra. Si desechamos la malicia, ¿qué recibimos? La palabra de Dios, la orden de Dios. Pero notan que el texto dice, implantada. Este es el rema, lo que estudiamos, remas y logos, ¿se acuerdan? El remas es cuando el Espíritu toma de la palabra y te dice, el logos es toda la Biblia, toda la Escritura. Entonces dice el texto, recibid la palabra implantada, pero antes de recibir, quiero leer Santiago, el verso 13, para ver un ejemplo. Están en el mismo capítulo 1, ¿verdad? En el verso 13 nos da la idea de cómo es que se concibe un pensamiento. Me dicen amén si están allí. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿cómo es que somos tentados? Los dardos del enemigo, exactamente. Pero si usted pudiera decirlo de una manera bien simple así, ¿verdad? En palabras simples, ¿qué es ser tentado? Piensa en alguien que le está vendiendo algo, ¿verdad? Lo primero que hace esa persona es que
Piensa en un vendedor que le tocó su puerta en su casa. Te muestra, te habla, te quiere inducir o seducir con el producto, ¿verdad? Y comienza a decirte una serie de cosas, pero notan que lo primero que hace es hablar. Lo primero que hace es infundirte la información del producto para convencerte. ¿Para qué? Cuando tú lo mires junto con lo que te dijo, tú decidas. Por eso que mercadotecnia funciona con los ojos. Lo que es mercadotecnia. Y cuando te hablan, Satanás fue el primer mercadotécnico del mundo. Cuando le vendió la fruta a Eva, ¿verdad? Le dijo, mira la frutita ahí, ¿verdad? Y le hablaba de la fruta que ya Dios dijo que si se la come morirá, pero él le cambió allí la idea. Dijo, no, si comes vas a ser sabia, vas a ser igualita que Dios. Ella creyó. Ahora, ¿qué debió hacer ella si somos nosotros ahora? ¿Qué dice? ¿Desechar qué? Toda inmundicia. Ahora, nosotros tenemos las dos caras ahora. Ella no tenía la parte mala, solamente la buena. Pero ahora usted y yo estamos ejercitados en la palabra y podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando viene una propuesta a nuestra mente, debemos de desechar en ese momento esa propuesta. Bueno, aquí tentación solamente está hablando de un pensamiento de inmundicia o de malicia. Pero notan lo que está diciendo el texto más adelante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, ni Él tienta a nadie. Ahora, aquí el texto está diciendo, Dios ni es atraído por el mal, ni tampoco atrae a nadie o seduce a nadie al mal. Dice que esto viene de Satanás, pero aquí el texto no menciona a Satanás. Aquí el texto se va a referir a nuestro deseo carnal natural. Por eso dice el texto, verso 14, dice, sino que cada uno es tentado, y aquí la tentación viene por las cosas externas, seduciéndonos por medio de los deseos impulsivos de la carne, esa es la idea, dice, cuando de su ¿qué? Propia concupiscencia, que significa deseo carnal. Ahora, ¿qué sucedería si usted y yo estamos muertos a la carne y Satanás viene ofreciendo? ¿Qué pasaría? ¿Qué usted cree que pasa? Si estamos muertos a la carne y Satanás viene a ofrecer. Nada. Por eso dice Colosenses, hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Por eso es que debemos de morir a las pasiones terrenales, a las pasiones de la carne, para cuando Satanás venga a seducirnos o a querer, él no encuentre nada. En Juan 14:30 Jesús se está despidiendo, dice, ya me voy, porque viene el príncipe de este mundo. Y luego dice, y él no tiene nada en mí. ¿Sí entienden el texto, verdad? Él no tiene nada con qué tentarme, porque yo no amo las cosas de este mundo. Entonces dice, él no tiene nada en mí, pero sí tenía algo en nosotros. Ahora el Espíritu vino para cambiar nuestra intención, nuestros deseos, para que Satanás no tenga nada en nosotros, aunque todavía lo tiene. ¿Están conmigo? Bueno, dice, cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia, luego es atraído y seducido. La atracción, ¿por dónde entran? Por los ojos. Y lógicamente somos seducidos por la información de aquello, porque comenzamos a imaginarnos. Cuando nosotros vemos algo prohibido, ¿verdad? Que ya sabemos de antemano que no debemos hacer, la razón por qué decimos caí en pecado es porque dejamos entrar la inmundicia y la malicia. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a pensar en el hecho y a entretener ese hecho. Y es como que ya lo hicimos. Cuando estamos allí en la imaginación, le damos cabida al corazón y luego que cae aquí, ¿se convierte en qué? En un hecho. No, el pecado se convierte en el corazón. Cuando lo hacemos es muerte ya. Porque muchos piensan que pecamos con las manos. No, es con el corazón. Entonces, si ya usted dejó caer eso aquí, ya pecó. Si un hombre mira a una mujer que no es su esposa y se imaginó que estaba teniendo, ya saben, porque hay niños acá, ¿sí me entiende, verdad? Ya pecó, sin hacerlo, sin tocarla. Puede estar en España y él aquí en Nueva York. Ya adulteró, porque el pecado es en el corazón. Pero cuando toca, ya lo que es lo físico, dice que ya es muerte. Ya está separado de Dios. Fíjense el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. ¿Qué es concebir? Hemos estudiado que concebir es simplemente recibir para que germine la semilla.
En la mujer, cuando concibe, es cuando recibió la semilla en su útero, ¿verdad? ¿Se dice? No soy muy experto en eso, pero por ahí vamos. La semilla la recibe en el útero, dice concibió, quiere decir que la semilla entró en el huevo, ¿verdad? Así se dice, ok. Pero fíjense que concebir y consumar son dos cosas diferentes. ¿Sí se acuerdan que le dije que la mujer da luz 2 veces? Me está mirando raro. Da luz del útero a la barriga y de la barriga afuera. Si el niño se desarrolla adentro y luego sale. Esa es la idea de dar a luz 2 veces. Yo lo digo así, pero yo sé que no es un término científico. Bueno, a lo que me refiero es que una vez la semilla se desarrolla, ahí está el bebé vivo en la barriga. Eso es lo que quiere decir aquí concebir. Y luego da luz, es salir afuera, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice el texto. Después que ha concebido, que es la formación de la imaginación aquí en el sentido espiritual, da a luz, ¿qué dice? El pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué es consumar? Es cuando ya actuamos en ese pecado. Dice que da luz. Ahora, ¿cuántas veces dice dar a luz? 2 veces. Porque uno es el pecado que se consuma en el corazón, la formación de la decisión, ya pecamos al decidir, aunque no lo hagamos. Ese es el problema, que el pecador no es el que hace, es el que intenta hacer. Es la intención que nos hace pecadores, no el hecho. El hecho ya es la muerte, dice el texto. Bueno, voy a usar un ejemplo. Así como un supervisor, ¿verdad?, de una bodega o un depósito, aquí le dicen warehouse, está recibiendo mercancías, vamos a suponer de la Coca-Cola, etcétera. Él está en la entrada supervisando cada cosa que va entrando, ¿verdad? Luego que él le da el check, el ok, entra y va al depósito. Pero luego ese depósito tiene como fin de cuando vengan a comprar a esa empresa, de allí va a salir lo único que él dejó pasar. ¿Sí lo entienden? Entonces, el supervisor está a la entrada, deja entrar el producto, pero cuando se le compre a esa empresa, solamente va a salir de allí lo que él aceptó. Bueno, vamos a volver al texto. Voy a terminar el ejemplo al final. Estamos en Santiago 21, ¿verdad? Dice, recibid con mansedumbre la palabra de Dios. Ahí estoy. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, ¿qué quiere decir recibid con mansedumbre? Es lógico que nuestra batalla espiritual es, a veces el pensamiento de inmundicia puede ser agradable a la carne. A veces puede ser algo que sí nos agrada, carnalmente hablando. Y duele decirle que no a eso. Es como cuando usted está a dieta y ve un chocolate, ¿verdad?, derritiéndose. Es más o menos una idea y no puede comer chocolate. O sea, usted tiene un deseo tan fuerte del chocolate, pero no puede. Es casi similar cuando viene un pensamiento de pecado que tenemos que decir no. Pero luego dice que nos sometamos a la palabra implantada por el Espíritu Santo. Siempre como cristianos, por eso es importante leer la Biblia, en cada decisión hay que aplicar la Biblia, en toda decisión. Y cada vez que vamos a hablar o hacer algo, debemos de primero mirar en nuestra mente lógicamente, o el Espíritu nos va a dar la palabra, de cómo responder a eso. Porque, por ejemplo, muchos piensan que perdonar es solamente olvidar la ofensa. Y eso no es perdonar. Perdonar es olvidar la ofensa y amar al que te ofendió. Y cada vez que yo le hable al ofensor, yo debo de examinar mi corazón a la luz de las Escrituras, cómo me siento. Cuando le voy a hablar, cómo le hablo. Cuando le doy, cómo le doy. Yo le explicaba a mi esposa, hablando hoy, estudiando juntos, yo le decía que a veces, cuando damos, seríamos honestos en hacer la pregunta, ¿lo que yo estoy dando, yo lo compraría para mí? ¿Sí entendieron la pregunta, verdad? Cuando yo regalo algo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar una botella de agua. ¿Esa agua que yo doy es la misma que yo me bebería? O sea, tenemos que amar como nosotros nos amamos. Y cuando Dios nos dice, dale unos zapatos, ay, tengo unos que me sobran allí. ¿De verdad así quieren que te den a ti los que sobran? Así es que Dios nos examina el corazón. Y le decimos, Señor, abundantemente enriquéceme. Pero cuando Dios te dice, da, yo creo que habían unos zapatos por ahí que iba a botar. Fíjense la diferencia, ¿no? Estoy hablando del corazón aquí. Entonces, cuando examinamos el dar, ¿yo doy de lo que me sobra o doy de lo que me duele? Para saber que amo de verdad. El Señor lo miró con la viuda. La viuda,
muchos dicen, ella dio todo lo que tuvo, pero ahí está el predicador de la prosperidad. Ve que ella dio todo, den todo, o sea, no significa eso. Cuando dice ella lo dio todo, significa que para ella tenía un valor muy grande eso, porque ella vivía solamente con eso. Jesús no estaba hablando de cantidad, Jesús estaba hablando del valor que eso tenía en su corazón. Es lo mismo que Isaac. Cuando Abraham dio a Isaac, no está hablando de cantidad, sino Isaac vendría a ser lo que Abraham más amó, y Dios se lo pidió. Pero no se lo pidió para quitárselo, sino para posicionar correctamente su corazón, para ver que Dios está por encima de Isaac. Nosotros tenemos muchos Isaques, es Isaac en plural, Isaacs, ¿verdad? Pasa que aquí en inglés, ¿verdad? Y Dios nos pide esos Isaacs, pero siempre lo pide con el fin de bendecirnos. Lo que pasa es que pensamos, me va a quitar a Isaquito para darme a Isacote. Esa es la idea. ¿Sí me entendieron, verdad? Y no es esa, hermanos. Nos va a quitar a Isaac para poner la verdadera bendición arriba, que es Cristo. Y Cristo es el que le da sentido a todo lo que Dios nos da. ¿Usted cree que el dinero se santifica? ¿Sí o no? Claro que sí. Todo lo que Dios nos da es sagrado, hermanos. Nuestro tiempo, el dinero, todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio. Ahora, el dinero, porque no es que el dinero en sí es sagrado. O sea, usted no va a poner un peso en la pared y lo va a adorar. O sea, no es eso. Sino lo que Dios nos da es sagrado porque Él lo dio. Porque nos debemos a Él. Tenemos que darle cuenta a Él por nuestro tiempo, por nuestra vida, por el dinero, por todo. Y por eso es sagrado, porque vino de Él. No en sí el dinero. Y no estoy hablando nada más del dinero, estoy hablando del tiempo, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. El comer saludable, hermanos, este cuerpo es sagrado. No es que nosotros somos sagrados porque somos, sino porque es de Dios el cuerpo. A Él le pertenece todo. Entonces, un día le daremos cuenta por todo. ¿Sí o no? No todos quieren, pero así será, hermanos. Dice el texto más adelante, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y el texto dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y es aquí donde viene la parte que quiero enfatizar, verso 22. Pero sed hacedores. Ahora, notaron que todo lo que hemos leído es únicamente hasta el punto de recibir el mensaje. Pero notan que el texto dice que nosotros debemos de obedecerla. Debemos nosotros de ser hacedores de la palabra. Porque yo puedo irme de aquí hoy con un buen mensaje y llevármelo y decir, wow, poderoso el mensaje, me gustó como el pastor dijo esto, wow, tuvo muy bueno el ejemplo. Pero luego llega la prueba y tenemos allí el mensaje, la información, ¿y qué hacemos? En vez de desechar la inmundicia, desechamos el mensaje y no nos hacemos hacedores. Por eso la fe no crece, por eso la bendición de Dios no viene, por eso no conocemos más a Dios y por eso nos quedamos niños espirituales. Porque es en el hacer. ¿Sí sabe usted que todo lo que Dios nos da es para que lo demos? El mundo y la iglesia de la prosperidad te dice, diezma para que Dios te dé más. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que Dios te da con el fin de que tú des más adelante. Y de donde Él te dio, lógicamente, es eterno. Pero la actitud, Dios no es dame para mí, es dame para yo dar. Y mientras Dios más me da, más debemos dar. Yo sé que a todos no les gusta esto, pero ese es el corazón de Dios. Cuando Dios nos dice, sed hacedores de la palabra, lo hace pensando en nuestro prójimo, porque el obedecer la palabra es bendición al prójimo, es amarlo. La palabra dice, no adulteres. ¿Usted cree que es una bendición no adulterar, sí o no? Claro, tanto para el que no lo adultera como para el que lo hace, o el que lo quiere hacer. No robarás, ¿es una bendición? Claro, ¿a quién le gusta que les roben? ¿Verdad? No codices lo ajeno. Es una bendición no hacer eso. Entonces, fíjense que toda la ley de Dios tiene como fin bendecir al prójimo. ¿Están conmigo? Bueno, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí, cuando viene la palabra engañándoos, es cuando atribuimos poder de salvación al conocimiento. Hay personas que creen que son salvos porque saben algo. Porque saben, yo sé que Dios es el Mesías y Él me salvó, y solamente tenemos una fe intelectual y es peligroso. Si nosotros no recibimos la palabra implantada aquí para vivirla cada día y tenerla preparada para cada decisión, tenemos una fe intelectual y estamos secándonos. Y por eso es, cuando un cristiano, yo no estoy diciendo que no tenemos luchas, eso es
no seríamos cristianos sin luchas. Pero cuando no hay como una plenitud de ese gozo, esa paz, esa tranquilidad en Cristo, es donde debemos examinarnos. ¿Por qué me siento así? Le soy sincero, hermanos, cuando yo no tengo paz, yo le digo a mi esposa, algo está mal. Me dice, ¿qué fue? No me siento bien. Pero no es físicamente, es mi corazón no está en paz. Y luego me doy cuenta que es una encomienda que Dios me dijo que hiciera algo y no lo había hecho. Y el Espíritu allí me inquieta. Entonces yo dependo demasiado de la paz de Dios. Y yo espero que usted también. Porque ¿cómo sabemos si estamos bien con Dios? ¿Porque me entró mucho dinero? ¿Porque no falté a la iglesia? O sea, eso es externo. Sino en el corazón, hermanos. Dice la palabra que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. ¿Verdad? Bueno, déjame terminar porque me están mirando mal. El verso 23 dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora, los varones, de 1 a 5 minutos en el espejo, levanta su mano, de 1 a 5 minutos, el que dura mirándose, de 5 a 20, ¿quién se mira mucho en el espejo? Los varones. No creo que pasamos de 1 minuto, ¿verdad? Allí el pelo está acostado, vámonos. Ahora, las mujeres no le voy a preguntar. No, pero hay un buen ejemplo allí, le voy a decir por qué. El buen ejemplo es que cuando la mujer se está maquillando es con el fin de verse más bonita. Y se pasa su tiempecito, las que se maquillan, o con el pelo, ¿verdad? O que el salón, o qué sé yo. Pero la idea del texto, que dice que el que se mira en el espejo y se olvida, es que nosotros vamos al espejo y vemos algo de manera externa, superficial. Nos miramos, ¿verdad? Todo bien, ahí sigo feo, bueno, me voy, ¿verdad? Pero cuando miramos la palabra de Dios saca cosas que nosotros ni sabemos que está allí. A veces leyendo la Biblia, mira, hoy menciono a mi esposa porque duramos mucho hablando hoy, y estamos en el tema de la intención del corazón. Y nos reíamos porque uno dice, wow, de verdad somos malos. De verdad necesitamos que Jesús nos cambie, porque a veces hacemos cosas y manipulamos de una forma tan sutil y lo enmascaramos con la Biblia. Y decimos, wow, es increíble. Y comenzamos a ver lo que la palabra dice acerca de la intención del corazón. Y de la única manera que el corazón es purificado es por la obediencia. No hay otra manera. Fíjense lo que dice el 24 para ir avanzando. Dice, porque aquel que se mira en el espejo, se considera a sí mismo. Y se va, y luego, ¿qué dice? Olvida. Eso es lo que pasa cuando nosotros no permitimos. La idea del texto es que el mensaje que hoy nos habló, nosotros no vayamos a la casa y nos quedemos allí, rumiando el texto, y dejando que caiga, y preparados para cuando algo sea necesario, ponerlo por obra. Esa es la idea. Verso 25, para ir acabando ya. Dice, más, el que mira atentamente. Y aquí atentamente hay una diferencia de solamente oír el mensaje. El que mira atentamente. Mirar atentamente no es mirar con los ojos físicos, es mirar con el corazón. Es cuando alguien le entrega algo de mucho valor. Yo no sé si usted ha cargado algún bebé recién nacido de días. Y usted no lo toma así, ¿verdad? Mirando para allá, sí, no, pásemelo, ¿verdad? Porque es algo muy peligroso, muy sensible, muy tierno. Y usted necesita estar allí, la cabecita, el cuellito, y usted está muy atento. Y le están hablando y dice, espérate, dame un minuto que este bebé no es mío. Usted tiene toda su atención en ese bebé, porque no es su hijo. Y la mamá más todavía. Entonces, es una idea de cómo poner atención a la palabra. Es mirar con el corazón. ¿Se acuerdan de Deuteronomio que el Señor dijo... Y le dirás esas palabras al salir, al entrar, y se la pondrás en los postes como frontales, te la amarrarás en la mano. O sea, para que no se te olvide nunca. El punto es que cuando usted ve esta imagen de Deuteronomio, creo que es el 6, ¿verdad? Todo lo que usted hace, usted se encuentra por donde quiera con la palabra. Si va a salir por la puerta, allí está la palabra. Si va a agarrar algo, la tenía marcada en la mano. Si va a mirar algo, dice como frontales. Al punto de que todo lo que hagamos sea por medio de la palabra. Si voy a dar algo, ¿qué dice la palabra al dar? Si voy a hablar con alguien, ¿qué dice la Biblia al hablar? Si voy a servir a alguien, ¿qué dice la palabra al servir? Y es así como honramos al Señor.
Dice la palabra más adelante, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, y luego dice, la de la libertad, la que nos hace libre del corazón. ¿Libre de qué? Libre de nuestra mala intención, de nuestro ego, de hacer las cosas para el yo y no para el prójimo. Le voy a decir esto, y el domingo voy a hablar de eso en la iglesia del Bronx. Usted sabe que aborrecer a su hermano o amarse usted mismo más, Dios le llama homicidio a eso. ¿Sabía eso o no? El amarse usted más que a su prójimo, Dios le llama homicida. Y lo voy a explicar un poco más el domingo. Y dice la palabra que ningún homicida tiene vida eterna. Cuando usted vive nada más para sí, como cristiano, usted es un homicida y yo también. Cuando no pensamos primero en el prójimo antes que nosotros. Esa es la idea de que Dios está en nosotros. Toda decisión que yo tomo, yo no la hago pensando en mí primero. Filipenses 2 lo dice. Considerando a tu prójimo como superior. Hay en vosotros este sentir que hubo en Jesús, que se negó, ¿se imagina? Y no tenía que hacerlo. Bueno, voy a avanzar. Dice, el que mire la perfecta ley de la libertad y persevera. ¿Qué es perseverar? Obedecerla, practicarla, aplicarla. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y luego dice, este será, y bienaventurado significa bendecido. Ahora, ¿cuántos oramos por la bendición? ¿Cuántos oramos? La Biblia desde Deuteronomio nos dice que sin obediencia no hay bendición. Dice Deuteronomio 28, si escuchas atentamente para poner por obra mis palabras, todas estas bendiciones te seguirán. Y a veces estamos detrás de la bendición y la obediencia atrás. Ahora, yo recuerdo un juego hay un juego que se le amarra, es como un juego así de escuelas, pero le amarran a un niño como una caña de pescar, ¿verdad? Y la caña sobresale y delante le ponen una pelota y le dicen, el que alcanza la pelota primero se gana un premio. No sé si entendieron. La pelota está delante, pero mientras más corre el niño, la pelota va al mismo ritmo que él. Nunca la va a alcanzar. O sea, tienen algo amarrado de aquí con una caña de pescar y vamos a suponer esta es la pelota y el niño está aquí. Y la caña le pasa por encima y está la pelota guindando. Y cuando él corre, la bola también avanza. ¿Sí lo entendieron? Entonces, eso es lo que parece cuando estamos detrás de la bendición. Nunca la vamos a alcanzar, porque la bendición es en la obediencia que se encuentra. Bueno, voy a terminar con la analogía del supervisor y tengo un texto para acabar, porque si no, no voy a poder terminar en la otra enseñanza. El supervisor debe examinar cada producto que entra a su bodega. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero una vez los productos están en la bodega, por consecuencia, lo único que saldrá de allí, ¿qué es? Lo que él dejó entrar. Ahora bien, así también lo que permitimos entrar por nuestra mente es lo mismo que va a salir por el corazón. ¿Notan cómo la obediencia es diferente, viéndola así? Si nos llenamos la mente, el cerebro, de la palabra de Dios, si meditamos en ella, si nos enfocamos en ella y todo lo que hacemos es filtrada por ella, al actuar es simplemente un fruto, una consecuencia de lo que hay aquí. Quiero terminar con Mateo 15, 17, y ahí acabamos. Mateo 15, 17. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, no es lo que entra que hace daño? No es eso lo que contamina al hombre, ¿verdad? 15 y 17 de Mateo. Solamente voy a leer este texto como referencia. Dice el texto, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, quiero que lean conmigo, del corazón sale. ¿Verdad? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Ahora, aquí está hablando de un hombre natural, de un no creyente, un no cristiano. ¿Se acuerdan Génesis 6:5? Que dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era de continua y solamente mal. A él se está refiriendo de que toda obra de hombre produce esto. Y dice que sale del corazón. Todo lo que se origina en sus pensamientos, sentimientos e intención solamente es pecado. Cuando Cristo nos dio vida nueva, hizo dos cosas de muchas. Nos resucitó el espíritu que se conecta con Dios
y nos dio su Espíritu Santo para fortalecernos y para producir en nosotros el querer como el hacer. Ese querer es la intención de la palabra, el querer agradar a Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Pero fíjense lo que dice el texto más adelante. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Notan que desde el centro de nuestros seres, de donde salen, usted no tiene que ayunar ni orar para hacerlo mal hecho, solamente tiene que hacerlo y ya. Pero para hacer la voluntad de Dios, sí tenemos que llenarnos la mente y el corazón de la palabra, para que cuando vayamos a actuar tengamos de dónde tomar y podamos vivir y aplicar la palabra. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar en oración.